¿Sí? Sí, ok. Listo. Con la sorpresa con Giovanita, que pues cuando llegó a esa sesión, pues para mí ella pues era y es, obviamente sigue siendo y será por siempre, pues un gran referente en toda la parte organizacional, en toda la parte financiera. Y pues yo pensaba que lo holístico de pronto como que cómo se lo iba yo a enseñar a ella, entonces para mí es un regalo que hoy esté acá porque pues ella misma hizo su transición hacia este mundo holístico y ahora pues integra las finanzas desde un lugar espiritual, consciente, y pues por eso es nuestra mentora en abundancia. Así que igual, por favor, tú preséntate porque yo sé que tu recorrido y toda tu experiencia es muy maravillosa para conocer. Ay, Gracias. Dianita, muchísimas gracias por esa presentación. De verdad que me honras con esas palabras tan lindas. Y sí, yo también tengo ese momento aquí súper grabado y bueno, creo que la admiración es mutua. Entonces, eh, creo que eso es pacto de almas, pues para encontrarnos y avanzar en este camino. Y mira dónde nos volvimos a encontrar. Entonces ha sido un camino muy lindo, realmente con Dianita y con Mary, que las amo a las dos. Y creo que todo este tema de la alimentación consciente, el cuidado, del autocuidado, creo que nos ha unido completamente. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su puntualidad, por este espacio. Yo sé que ya es la última clase, que están cerrando este lindo programa, que también tuve la fortuna de hacerlo. Creo que fue el primero de Anita también que hiciste online. También Y hice este primerito programa. estuviste, sí. Entonces, yo soy en lo primero, en los primeros a De que se lanza todo. Dianita. Entonces, pues de verdad que sé que es un programa muy lindo. Espero que esta sesión pues les pueda dar información de mucho valor. De veras que traté de extractar lo que más pude, quería entregarles de todo, pero bueno, yo sé que el tiempo apremia. Entonces voy a hacer una presentación mía aquí rapidito. Ay, Dios, ahora esto se me congeló. Ya. Bueno, aquí con fotos rápidamente. Bueno, aquí esta foto de la más derecha es mis 30 años en el mundo corporativo. Esa es una foto allá en Villavicencio. Trabajé por más de 30 años en varias empresas de un grupo económico de Villavicencio. Soy colombiana, madre de dos grandes hijos ya, de 15 y 23 años, 24 años, felizmente casada con mi esposo, ya vamos para 30 años de casados. Y bueno, quienes decidí avanzar o arrancar, emprender este camino hacia otro país a mis 50 años, una decisión bastante difícil y creo que para todas ustedes, chicas, mujeres que han estado también, digamos que quizás dejando sus profesiones o teniendo un cambio radical de lo que venían haciendo o de lo que estudiaron para emprender este mundo holístico, o definitivamente otro tema que quizás no tiene que ver con lo que siempre han hecho. Pues bueno, yo creo que soy un fiel ejemplo de que nunca es tarde. Ustedes están muy jóvenes y creo que están muy a tiempo para hacerlo porque lo van a poder disfrutar ese cambio o vivir las dos cosas, quizás disfrutándolo mucho más tiempo. Pero bueno, nunca me imaginé que yo a mis tiernos 50 años lo estuviera haciendo y bueno, creo que fue una suma de muchas cosas, empujados también un poco por la juventud de nuestros hijos, que ellos sí querían venirse para este país, mi esposo que toda la vida quiso venirse y creo que con esto también quiero mostrarles mucho más de todo esto que les vengo a hablar hoy, de la manifestación y de todos estos temas de abundancia, que definitivamente las cosas no es cuando uno quiere o cuando uno lo controla o cuando uno lo forza, sino cuando corresponde, cuando están acordes con las leyes universales, con lo que el destino, Dios, el universo tiene dispuesto para uno, de acuerdo a los aprendizajes que uno tiene que experimentar, porque ese es el proceso de liderazgo y de evolución que vamos haciendo. Entonces no era hace 30 años cuando mi esposo quería que nos viniéramos a vivir acá, sino era a 20, 30 años después. Entonces, bueno, aquí estamos en este hermoso país. Yo vivo en Tennessee. En este tiempo, en estos 30 años que estuve en Colombia, pues además de liderar empresas, también lideré equipos, proyectos, tomé decisiones o apoyé decisiones estratégicas en juntas directivas. Digamos que soy contadora financiera y magíster en gestión de organizaciones, pero siempre me moví en el mundo de más de las finanzas y la gerencia y el talento humano y apoyando algunos procesos corporativos. Realmente la contaduría
Karen, nunca la ejercí, estudié por cultura general, creo que la contaduría, pero me gusta mucho, pero nunca la ejercí. Realmente me fui de una vez por la línea de las finanzas, lo cual amo profundamente porque me gusta mucho el tema de las proyecciones financieras, los proyectos de inversión, todo esto me encanta. Entonces, mira cómo en este momento puedo también, digamos que sincronizar todo eso que aprendí, que hice por muchos años en mi vida con todo este mundo holístico, viéndolo quizás de una manera mucho más amorosa, más dulce, más aterrizada quizás a la realidad personal, ¿no? Y no solamente a las grandes empresas. Bueno, creo que todo esto a mí me enseñó algo que creo que es invaluable y es que el verdadero liderazgo realmente arranca por ese liderazgo de nuestro interior, que creo que de eso vamos a hablar bastante el día de hoy con esta sesión de abundancia. Bueno, quiero decirles que ya finalmente en las últimas diapositivas que están ya más en el lado izquierdo, pues estoy con mi marca GeoCoach y junto a mi esposo, con su marca también personal, Iván Nivia Mentor, que él es hipnoterapeuta clínico, yo soy coach ontológica, empresarial, estoy en este momento terminando ya mi certificación como coach senior. Y próximamente estaré también certificada como terapeuta angelical y como coach en mindful y guía en meditación. Entonces, en esto sigo también preparándome porque soy una convencida de que todo este tema. Creo que se quedó. Se tildó. Ay, ¿o soy yo? Ah, no, ese Perdimos. móvil. Ajá. Ay, pensé que era yo. Yo Algo también pasó. pensé que era yo. Démosle un ratito a ver qué pasaría. Giovanita dijo, máximo 8 asesorías. Voy a, voy a regalar. Y somos 7. Muy bien. Ahora sí se salió del todo. Bueno, voy a aprovechar mientras Giovanita vuelve para contarles, bueno, hoy es nuestra última sesión ya en vivo todas. La idea es que podamos tener esta siguiente semanita de espacio para completar evaluaciones, tener el feedback de los workbooks que ya ustedes tienen también. Si hay de pronto preguntas sobre los materiales que hemos enviado, las lecturas, pues este es como el momento también de esta semanita. Y Anita, se me Volviste. fue el internet, qué pena. Tranquila, tranquila, no te afanes. Que igual esto lo iba a decir al final, pero bueno, ya lo dije como lo del cierre de las evaluaciones. ¿Ya te volvió bien? Creo que el tema de anfitrión, ¿Lo tiene Cami? ¿O yo lo tengo? pues yo lo tenía, pero no sé si lo perdí. ¿Quién lo tiene, Cami? Sí, ya pongo yo. Gracias. Listo. Gracias. Gracias. Me quedé hablando sola y cuando me di cuenta yo, oh Dios. ¿Y todas será que soy yo? Somos No, era nosotras. yo la que Una. fui la que me salí, ni cuenta me había dado, Dios mío. Sí. Bueno, entonces, listo, ya entrando en materia, quiero que Dianita, perdóname, ¿ya habías terminado? Sí, 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 no te Sí, ok, preocupes. ok, Sí, continúa. perfecto. Entonces, ya entrando en materia, la invitación a que en esta sesión, pues no veamos el dinero solamente como un medio de intercambio, sino que lo veamos como un canal de propósito, ¿no? Ese vehículo que necesitamos para compartir muchas cosas entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y todo esto que está afuera, pero que también nos permite crecer y lograr pues todos los metas, propósitos que tenemos en la vida. Em, Dios, es que aquí no sé por qué se me quedó. Ah, ya, espérame, es que se me quedó esto bien abajo. Ya, una parte.
donde aparecen todos los links, me estaba tapando mucho la presentación. Bueno, entonces con esta gráfica quiero mostrarles cómo el dinero, que ha sido este canal de propósito, este vehículo que nos permite lograr ese propósito en la vida, también finalmente es algo de lo que se viene hablando desde hace muchísimos años, desde hace más de 2 siglos venimos hablando de esta teoría monista en donde nos hablan de que todos somos uno, uno somos todo, y que todo se manifiesta en una sola sustancia, que es Dios, esa partícula de Dios que todos tenemos. Y hace más de 2 siglos esto pues ha tenido también origen hindú, también en toda la parte oriental y en el mundo occidental y en todas las filosofías, en los tipos de filósofos como Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, Emerson, o sea, que es del que se ha hablado desde hace muchísimos años. Bueno, aquí quiero con esta lámina hablarles del derecho que tenemos a ser ricos, a ser millonarios, a tener dinero y entendiendo como tener dinero el tema de la abundancia, porque finalmente volvemos al tema de que es el vehículo el que nos permite realmente poder en esta sociedad acceder a todas las cosas que necesitamos como seres humanos, no solo para satisfacernos nosotros, sino también para compartir con otros y para demostrar ese amor, ese cariño o esas ayudas o ese compartir con otras personas. Y pues satisfacer obviamente también todas nuestras necesidades y nuestras, digamos que proyecciones, disfrute, absolutamente cumplir como con todo el equilibrio que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Ningún ser humano podría alcanzar su mayor altura en el desarrollo de su talento o de su alma si no tuviera los suficientes recursos para desplegar el alma y desarrollar el talento, ya que necesita utilizar muchas cosas que están afuera y que para conseguirlas requiere dinero, como vemos acá. Casa, carro, lo que normalmente utilizamos, dinero, la compañía de familia, de amigos. El ser humano se desarrolla en mente, cuerpo y alma, que son estos tres que están integrados acá en nuestro cuerpo, que a la vez los vamos a ver ahora que conforman ese interior y exterior que también tenemos que tener balanceados, en donde necesitamos tener ese equilibrio, ¿no? No podríamos estar haciendo, digamos que utilizando toda la abundancia o todos los recursos económicos para satisfacer solamente las necesidades del cuerpo y abandonar la mente y alma, porque ya sabemos que es un caos total. O por el contrario, dedicarnos solo a la mente y descuidar el cuerpo y al alma. O sea, son absolutamente los tres. No podemos dedicarnos a uno solo porque ninguno es más importante que el otro. Es un equilibrio, es un todo, son uno solo y es importante ese equilibrio de estos tres planos, que a veces es, creo que el error que cometemos de descuidar alguno de ellos o dedicarnos solamente al cuerpo y descuidar el alma y la mente y luego vienen las consecuencias. El alma, pues que es este plano espiritual, para vivir plenamente en el alma, como seres humanos debemos tener amor y la pobreza niega la expresión del amor. La mayor felicidad de una persona se encuentra en brindar beneficios a sus seres queridos. El amor se halla en la expresión más natural y espontánea del dar. Ese es un ejemplo, ¿no? Si hablamos del ser humano en el plano mental, en lo que es la mente, pues el ser humano no podría vivir plenamente en la mente sin libros, ni tiempo para estudiarlos, sin hacer introspección, sin la oportunidad de viajar, de observar, sin la compañía intelectual de otra persona. Para vivir plenamente en el plano mental, también debe tener recreaciones intelectuales y rodearse de objetos de arte, belleza, que para todo esto pues necesita recursos. Si fuera el cuerpo, entonces lo mismo, no podría el cuerpo negar al alma como a la mente y genera muy desagradables consecuencias si hacemos esto. El ser humano no puede vivir plenamente en el cuerpo sin una buena alimentación, sin ropa cómoda, sin refugio cálidos, así como con un trabajo excesivamente cargado porque también necesitaría descanso y disfrute. Entonces, es la demostración de que para los tres cuerpos necesitamos los recursos, necesitamos el dinero. Un poco esto como haciendo énfasis en lo que también se ha dado mucho en las religiones, de hacer ver que el dinero es malo, que es parte de lo, creo que de las taras y de los mitos y de todas las situaciones que finalmente nos ha desconectado del dinero, de la abundancia, porque quizás desde niños traemos esos
esa mentalidad por nuestros padres, abuelos, que nos han hecho ver que el dinero es malo, que es sucio, que corrompe, y resulta que no es así. O sea, eso es parte de lo que vamos a ver ahora de la información negativa, la información de ignorancia que nos fueron accediendo, nos fueron registrando en nuestra mente y que obviamente nos genera bloqueos y fugas de dinero o de la abundancia que finalmente nos desconecta. Yo le hice llegar a Camila hace un momento un workbook. Ella se los va a hacer llegar a ustedes tan pronto terminemos la sesión. No se los quise enviar antes para que no se me distrajeran con él, porque en él va una información que me parece interesante que puedan trabajar. La primera que van a encontrar es una evaluación de 15 preguntas donde ustedes van a poder, es como un test donde lo van a poder resolver. Lo importante es que lo hagan a conciencia, con toda la honestidad. Ojalá se dediquen primero a responderlo y después miran la forma de calificación para que no se sugestionen y no lo vayan a manipular, sino que sea algo de verdad muy genuino, perdón. Entonces, la idea es que una vez lo respondan, van a ver cómo lo califican y puedan determinar si efectivamente están en desconexión o no con la abundancia y si sí lo están, en qué aspectos creen que, de acuerdo a las preguntas que les puntaje de desconexión, pues creen que deberían tomar acción para empezar a trabajar y a mejorar desde ahí. De acuerdo también a lo que veamos todo en la sesión de hoy. Van a encontrar otros 4 o 5 ejercicios que también les dejo, también que son como relacionados con lo que vamos a ir viendo. Bueno, en esta lámina también quiero hacer mucho énfasis a ese equilibrio, ¿no? Además de los 3 cuerpos que deben estar muy equilibrados, cuerpo, mente y alma, pues de la misma manera mente y alma que están en ese plano más mental y espiritual y que digamos que en donde trabajamos este nivel interno nuestro, debe estar en total equilibrio con el afuera o con esa parte externa que en donde quizás nuestro cuerpo nos sirve como de vehículo también para contener todo el tema interno que tenemos, alma-mente, pero también para podernos interactuar con el mundo, con nuestras familias, con otras personas, para acceder a los recursos. Entonces estamos con esa relación también equilibrada con el cuerpo físico, con la parte física. Aquí, pues, finalmente es importante también ver cómo, perdóname, acá sí, cómo hemos iniciado también todo este proceso de despertar, más o menos desde los años 80, arrancado todo este proceso de despertar. No sé si para ustedes es digamos que, no sé si han escuchado hablar sobre todo este tema de la transición que hemos venido viviendo. Muy seguramente para este grupo estos temas son más normales que para otros, pero pues es finalmente todo este proceso que hemos venido viviendo del paso de la tercera dimensión a la quinta dimensión, en donde acá lo vamos a poder ver cómo con la explicación que les voy a dar de qué se trata. No se trata que nos vamos a ir de este plano, ni que nos vamos a morir o que nos vamos a ascender, pues, y nos vamos a desaparecer de acá. No, es un tema realmente relacionado con ese cambio de mentalidad que finalmente vamos a ir teniendo y de manejo realmente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes, de ese observador que somos nosotros. Realmente es un proceso de evolución de nuestro observador, de nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de conversar, de tomarnos las cosas de tal forma que todo va a ser posible que fluya, que no tengamos esas dificultades que vivimos ahora en la 3D, porque nos complicamos la vida sin necesidad, cuando la abundancia está dada por naturaleza, por derecho propio, y somos nosotros los que la bloqueamos con nuestras actitudes y nuestra forma de pensar. Eh, Como les digo, más o menos en los años 80 se empezó a levantar todo este hermetismo que había sobre esta información y pues digamos que es lo que ha venido avanzando, lo que se espera digamos que al abrirse esa quinta dimensión es que allí podamos estar en un mundo en donde no hay ego, en donde estamos en conciencia plena, en donde no hay competencia, no hay preocupación por el dinero porque simplemente fluye, no hay miedo a la sobrevivencia, que ese miedo a la sobrevivencia lo vamos a ver ahora, que es de los factores que más nos afecta en la desconexión con la abundancia. ¿Por qué? Porque nos drena, nos
resta, nos baja demasiado nuestra energía vital. Formamos comunidades de amor incondicional y fluimos en paz. Somos capaces de ver la causa de nuestros problemas viendo hacia adentro sin culpa y desde el amor propio, cosa que nos cuesta tanto, ¿no? Aceptar que nos equivocamos, aceptar que soy yo el que tengo que cambiar, aceptar que soy yo el que tengo que revisar qué es lo que me está molestando, qué es lo que me incomoda, qué es lo que me enoja, qué es lo que me hace sentir esas emociones de baja vibración que finalmente la fácil es echarle la culpa al otro cuando realmente soy yo la que estoy sintiendo eso y soy la que tengo que entrar a revisar qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que mejorar. Gestionamos las soluciones ante cada situación en lugar de ver un problema ante cada situación o ante cada solución, y estas condiciones las estamos conectando con la abundancia y la prosperidad siempre como derecho natural. Está claro que algo que nos desconecta y nos aleja de la abundancia es el miedo a la sobrevivencia porque agota nuestra energía vital, y para trabajar esto, para reducir ese miedo a la sobrevivencia y evitar que nos drene esa energía vital, pues es importante trabajar con estos 4 aspectos. Aquí hay un ejercicio también en el workbook para que trabajemos este tema, y es tener confianza en sí mismo, en nosotros mismos, tener confianza en el universo, en Dios, en esa energía superior en la que creemos, en que todo nos lo tiene dispuesto, de que lo que necesitamos ahí está y lo que no tenemos es porque no lo necesitamos. Em, Tener equilibrio en mi ser, es decir, en ese adentro y afuera, en ese dar y recibir, en ese hacer y ser, en esa energía masculina y femenina, y aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros. Ese es un elemento fundamental también en todo este proceso de conexión con la abundancia. Dentro de los ejercicios les dejé un ejemplo también para que se puedan guiar, y viendo el ejemplo pues se guíen mucho más fácil para hacer el ejercicio. Va un ejercicio número 2, 3, 4. Si van 4 ejercicios adicionales a esa encuesta inicial, a esa evaluación inicial para el tema de determinar si están desconectadas o no de la abundancia. Esperemos que no. Bueno, este tema ya lo habíamos visto. Listo. Este también ya lo habíamos visto. Listo. Este es el ejemplo que les doy de los ejercicios que vamos a ver. Entonces, aquí lo que buscamos es que puedan establecer en dónde está ubicados en dar, energía masculina, afuera, hacer. Y aquí está el contrario, recibir, energía femenina, adentro y ser. Y lo que hacen es determinan la actividad en la que consideran que se les facilita o que se les dificulta, la describen, la relacionan con si es frente a dar, entonces en qué sienten que se les está facilitando o dificultando el dar. Entonces, si es una actividad que les facilita, entonces le marcan la X. En recibir, aquí el ejemplo que les doy es que a la persona se le está dificultando, entonces marcan la X acá. Al final es que lo puedan terminar. Todos los que estén apareciendo en la columna de se me dificulta, es importante revisarlos porque son los primeros que hay que entrar a trabajar. ¿Por qué se me está dificultando? ¿Qué es lo que me hace falta aprender? ¿Qué es lo que tengo que entender? Porque estos son aspectos importantes que tengo que revisar. Muy seguramente son temas que están dentro de mi lista de aprendizajes que vine a hacer a este planeta, que están dentro de la lista de mi destino. Y es importante focalizarlos para empezar a trabajarlos, que en la medida en que yo tengo que trabajar algo de la afuera porque se me está dificultando, muy seguramente es porque en el adentro estoy haciendo un ejercicio de trabajar más adentro. Entonces tengo que disminuir el trabajar afuera, o si hay algo que tengo que trabajar afuera, tengo que entrar a hacerlo porque quizás estoy muy adentro y no estoy haciendo ese trabajo afuera. Lo importante es que estemos en equilibrio, no es que estemos más en un lugar que en el otro, sino que estemos en los dos lados de manera equilibrada, y que en esos aspectos en donde a mí me incomoda, me disgusta, me enoja, no me gusta hacerlo, es donde más tenemos que ir a revisar qué es lo que tengo que aprender y hacerlo, porque si lo evito, huyo de ello, pues ahí estoy teniendo un foco de desconexión con la abundancia. La abundancia en tu vida es proporcional a los miedos o creencias que llevas contigo. Estos a menudo están registrados en tu subconsciente y actúan como arquitectos invisibles de tu abundancia.
Acá entonces, si quiero que el dinero llegue a mí de diversas fuentes en forma creciente y constante y además que fluya permanentemente, debo tener incorporados en mí todos estos conceptos y creer en ellos. Yo disfruto el dinero y siento que me lo merezco. Esto nos estará combatiendo el no merecimiento. Entonces son frases afirmativas que las debo primero creer, sentir, incorporar y afirmar permanentemente. Esta presentación yo se las voy a enviar con Camila también para que usted la tenga. Yo me siento tranquila y en paz al saber que tengo más dinero que otros. Esta combate la culpa. Es decir, que si yo tengo más dinero que otros, no tengo por qué sentirme mal, ni sentir culpa por eso, o estar regalando dinero porque entonces como yo tengo que regalarle a todo el que no tenga. No, porque eso lo que hace es generar fugas energéticas porque estaría yo interfiriendo en la vida de otros. Yo me siento segura y confiada en que siempre tengo lo que necesito y nada me falta. Esto combate el miedo a perder el dinero. ¿Por qué? Porque normalmente estamos, si no tenemos dinero malo, porque no lo tenemos, pero si tenemos, entonces malo porque tengo miedo a perderlo. Entonces, es no tener miedo a perderlo, porque si lo tengo es porque lo necesito y si no lo he de tener es porque no me va a hacer falta y con seguridad no es así, porque si lo tengo es porque lo necesito, porque está en ese lugar de fluidez y lo que estoy esperando es que el dinero entre y salga, fluya permanentemente, pero que nunca se estanque ni se vaya de mí. El dinero fluye fácilmente en mi vida y lo uso para mi bienestar y para amarme más. Esto combate el que el dinero no se estanque o no gastar el dinero, que también pasa eso, ¿no? Que no lo quieren gastar porque lo quieren ahorrar, pero eso lo que hace es estancar la energía del dinero y termina también deteriorándose y disminuyéndose. Uso el dinero de manera eficiente para darme lo mejor. Entonces, esto combate el no darle un mal uso, sino el realmente invertirlo, gastarlo en disfrute, en los gastos necesarios para mi supervivencia, pero que realmente el dinero se use de manera correcta. Y pues digamos que hablando ya en términos de inteligencia financiera, que también al final se los voy a decir rápidamente, es aplicar esta regla del 50-30-20 en donde yo puedo tener claramente cómo los recursos, el 50% mínimo me tiene que alcanzar para mis gastos básicos o mis gastos de supervivencia, tener un 30% para esos ahorros o esas inversiones que finalmente van a generar ese fortalecimiento de mi patrimonio y un 20% para ahorrar para los distintos gusticos o entretenimiento o diversión que finalmente yo voy a tener, donaciones, bueno, todo lo demás. Yo uso el dinero de manera eficiente. Bueno, yo estoy cada vez mejor y entonces yo podré servir más y mejor a la humanidad y al planeta. Esto combate el problema de no autocuidarnos. Entonces es importante que primero yo piense en cuidarme, en estar bien, y eso no es egoísta porque también son de esos mitos que nos han metido o esa información de ignorancia que nos han metido de que pensar primero en mí es egoísta y no es así. Por el contrario, es responsable, porque en la medida en que yo pienso en mí, me cuido, estoy pendiente de mí primero para estar bien y poder dar lo mejor de mí para la humanidad. Al dinero le gusta el orden, la alegría, el gozo, el amor propio, la valoración y la gratitud. Combate el maltrato de la energía del dinero. Que el dinero no solamente lo debo agradecer, también se ha dicho mucho sobre la gratitud y es maravillosa la energía de la gratitud, pero no basta solo con que agradezcamos, sino que lo demostremos que de verdad esa gratitud es sincera porque valoramos ese dinero o esos recursos que tenemos y además los disfrutamos. Pero muchas veces simplemente damos las gracias, pero resulta que no lo estamos valorando porque no estamos ni siquiera valorando ni disfrutando lo que tenemos porque ya estamos anhelando lo que no tenemos, ¿sí? Siempre nos está haciendo falta. Eh, las verdades sobre el ser humano y su conexión con la abundancia. Aquí vemos esta mujer con alrededor todas las áreas de la vida, que esto con Dianita lo trabajamos con Dragon Dreaming. Precisamente es esta abundancia que tiene que ver no solamente con el dinero, sino con todos los aspectos de nuestra vida que también estén en equilibrio, que no cometamos el error de estar dedicados solamente al trabajo y quizás solo al estudio, al trabajo y por ahí a las carreras, a las cosas de la casa, ¿no? Porque efectivamente tenemos una vida muy completa en donde tenemos que
estar dedicando tiempo a todo, a la misma salud nuestra, la alimentación, el deporte, el sueño, la recreación, la parte social, la diversión, las vacaciones, el leer, el cuidar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra carrera profesional, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra familia. O sea, son tantos aspectos que nos rodean, que algunos hablan de 6 áreas de la vida, otros hablan de 12 áreas de la vida, pero al final es más de una o dos. O sea, no necesariamente podemos estar dedicados solamente al trabajo y a la casa, porque ahí es donde encontramos ese desequilibrio y pues al final vamos a tener inconvenientes en la vida, y la desconexión con la abundancia es inmediata. Entonces, la abundancia está dada de manera autónoma e indefinida para cada uno de nosotros, simplemente por ser hijos de Dios del universo, y todo está dispuesto sin límites para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Solo que nosotros hemos puesto frenos a esta abundancia con nuestra forma de pensar y de actuar. Solo nosotros mismos podemos desbloquear nuestro ser para que seamos capaces de abrirnos a la abundancia. Solo nosotros mismos podemos desbloquear y acceder al bienestar y al equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida y ser felices. Nosotros no podemos cambiar lo que sucede afuera ni a las demás personas del mundo. Lo que sí podemos cambiar es lo que sucede adentro de nosotros, es decir, todas mis restricciones mentales y emocionales, porque suceden dentro de mí. Es lo único que yo puedo cambiar. O sea, yo no puedo cambiar en mi relación con un otro, yo no puedo cambiar a la otra persona, yo no puedo cambiar al grupo de personas, ni a mi pareja, ni a mis hijos, ni a mi familia. Yo no puedo cambiar lo que pasa en el mundo, lo que pasa en los gobiernos, en los distintos países, en la economía. Eso no lo puedo cambiar yo. Claro, en la medida en que yo haga buenas cosas, buenas obras, cumpla las normas, haga todo lo mejor que yo puedo, por eso es que yo tengo que trabajar es en mi interior. Si cada uno de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo hiciéramos nuestro trabajo propio, nuestro trabajo interior, pues no habrían problemas en el mundo y absolutamente todo funcionaría perfecto. Pero el lío es ese, que no nos encargamos de liderarnos a nosotros mismos, de liderar ese interior que tenemos, y por eso pues finalmente es que están todas las dificultades y las situaciones desequilibradas en el mundo. Pero lo importante es eso, que tengamos claro que cualquier cosa que afuera no está funcionando tiene que ver conmigo en la medida en que tengo que ver hacia adentro, y el trabajo lo tengo que hacer dentro de mí para que eso que está pasando afuera, que es una realidad que yo mismo manifesté porque la necesito para aprender, pues esa realidad desaparece o se resuelve porque yo entré a mi interior e hice mi cambio, yo hice mi transformación. De lo contrario, va a seguir apareciendo. Cuando, cuando iniciamos nuestra vida adulta, avanzamos por ella pretendiendo cambiar todo lo que nos rodea, porque creemos que todo lo que está afuera son culpables de lo que me sucede, y no acepto que yo no los puedo cambiar y que lo que me incomoda está afuera relacionado con lo que sucede dentro de mí, con el ser que soy yo. Es mi forma de ser, de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Por eso es que algunas personas no aceptan que tienen que ver hacia adentro y hacer aprendizajes, pues siguen por la vida creyendo su verdad. Solo cuando se estrellan con el mundo y les va muy mal es cuando se detienen y entienden que por ahí no es el camino, y que afuera estará ahí siempre y es perfecto para todo, porque todos necesitamos aprender de ello de una u otra manera. Que lo único que tenemos que hacer es mirar hacia adentro e iniciar el proceso interior de aceptación, sanación y transformación. Aquí tenemos esta gráfica que nos permite ver pues todo este proceso de transformación como, no sé, como un paso que vamos teniendo por nuestra vida. Ya ahorita más adelante les puedo explicar exactamente cómo finalmente es como la evolución de nuestra mentalidad. Pero acá podemos ver cómo el ser humano finalmente necesita, en este paso en donde este triángulo me está marcando los 3 tiempos, ¿no? de nuestra existencia: pasado, presente y futuro. Y estos tres, este otro triángulo que está aquí de pie, nos está marcando el trabajo interior que tengo que hacer, este trabajo mental, este trabajo del alma, el trabajo mental y el trabajo con mi relación con los demás. Entonces, vemos finalmente en esta estrella de 6 puntas cómo es importante hacer este paso arrancando por
ese pasado, ¿no? Por ver ese pasado, pero no para quedarme en él, ni recordándolo, ni queriendo volver a vivir ese pasado, sino para sanar todo lo que hay allí, para perdonar y sanar todo lo que hay en ese pasado. Porque en la medida en que yo lo hago, puedo ubicarme en esta emoción de la paz y la aceptación y no en el resentimiento, porque de quedarme allí, pues ya empiezo también con elementos para desconectarme de la abundancia y para estar vibrando bajo, para drenar mi energía vital. En la medida en que tengo perdonado y sanado mi pasado, tengo elementos suficientes para poder trabajar en el trato conmigo mismo, para poder elevar ese amor propio, esa autoestima, mantenerla alta, porque es muy importante que yo me ame, que me respete, me dignifique, me sienta merecedor, porque es de la manera en que puedo conectarme con la abundancia. Y aquí puedo estar parado en un nivel de dignidad, ¿sí? Y no de baja autoestima. Ya con estos dos elementos puedo valorar el presente, puedo valorarlo, disfrutarlo y agradecer ese presente que tengo con todo lo que tengo en él, con todas las cosas materiales, con todos los temas emocionales, mentales, espirituales, absolutamente todo lo que estoy viviendo, puedo estar valorando y disfrutando ese presente y entonces estoy parado en un elemento, en una sensación de confianza y no de miedo, porque el miedo también me aleja automáticamente de la abundancia. Con estos tres elementos ya tengo suficiente material como para, en la medida en que yo me amo y estoy feliz con este presente que tengo, pues voy a poderme relacionar muy bien con las demás personas. Entonces voy a poder tener una relación con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, absolutamente con todo el mundo, con mis compañeros de trabajo, basada en el respeto, en la validación, en la valoración, en el reconocimiento por el otro y no en la invalidación o irrespeto. Entonces, es poder tener excelentes relaciones interpersonales, relaciones armoniosas. Y aquí damos un salto a esta punta de arriba de la estrella, en donde hablamos del aprendizaje, donde es importante aprender permanentemente y vamos a ver por qué el aprendizaje es importante, no solo del que venimos acostumbrados en términos de lo que estudiamos, de lo que leemos, sino de ese trabajo interior que estamos haciendo, de esos aprendizajes que vamos reconociendo y detectando que tenemos que hacer frente a esas emociones que me aparecen, esos pensamientos, esos comportamientos repetitivos que yo voy teniendo, eso que yo detecto a veces como aspectos positivos o negativos míos, pero que también otros me detectan y que a veces ni me doy cuenta, ¿sí? Que eso me está pasando a mí y que esos son sensores, son monitores que me están alarmas, que están prendiendo allí y que es donde es importante. Se fue otra vez, ¿cierto? Sí, Sí, señora. Dios santo. Y es que acá llovió hace un ratico muy fuerte y siento que eso es lo que está dañando el internet. Nunca me ha pasado. Qué pena con ustedes. No sé hasta dónde me escucharon.
Me di cuenta, iba aquí en la punta 5 en el aprendizaje. No sé si me escucharon hasta Justamente ahí. hasta ahí, sí, ¿Hasta estamos en ahí? la punta Ok, 5. en aprendizaje, ok. Entonces, les decía que hay un mantra que ya me aprendí y es que le pido a Dios, al universo, que me ayude a elevar mi humildad y mi nivel de conciencia al 100% y mi nivel de ego me lo disminuya al 0%. ¿Por qué? Porque normalmente en la medida en que vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos transformándonos, es importante cuidar permanecer en ese nivel de humildad, en ese nivel de humanidad, porque por el hecho de que aprendamos o de que sepamos cada vez más información, eso no significa que estemos por encima de nadie. Entonces es cuidar ese tema de la humildad para no caer en niveles de arrogancia, de soberbia, prepotencia. Y con todos estos elementos podernos ir hacia ese futuro para tener esa esperanza de ese futuro mejor, de poder tener esas cosas que siempre he soñado, esas metas, esos logros. Entonces, esa es, digamos que creo que el ser humano por naturaleza debe tener esa esperanza, esa sensación de que no todo ya está conocido ni todo ya está hecho, por más que vayamos subiendo peldaños, vayamos accediendo a cada vez más logros, vayamos viviendo nuevas experiencias, siempre, siempre procurar y trabajar por tener el factor sorpresa, el factor innovación, el factor creatividad, esa esperanza por tener ese futuro mejor, porque eso nos conecta con la ambición. Y la ambición tomada en el buen sentido de la palabra, porque sé que la ambición tiene muchas connotaciones y no se trata de una ambición corrupta, ni una ambición malévola, ni pasar por encima de nadie, no, es la ambición y hace poco Ismael Cala lo comparaba con esta metáfora y es que ambición es hambre de visión. Y me pareció lindo porque tiene todo el sentido, es esa visión por cada vez lograr nuevas cosas, nuevas metas y qué lindo que todo eso lo que nos proyectemos y nos propongamos sea no solamente para mi bienestar o para mi interés, sino en función de que yo pueda poner mis talentos al servicio de los demás. Entonces, desde aquí, pues podemos hacer todo este trabajo personal y progresivo que es necesario para alcanzar el éxito. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la matemática, porque con todo este tema de la abundancia que tiene tanto que ver con los números y con las finanzas y con el dinero, pues hay fórmulas matemáticas que finalmente las matemáticas son exactas. Y en todo esto que he venido estudiando y digamos que como integrando de un conocimiento y del otro, de tantos autores, pues encuentro que me da como la posibilidad de generar una fórmula porque la ciencia de hacer dinero, la ciencia de la abundancia finalmente funciona cuando encontramos la cierta manera de hacer las cosas siempre de la misma manera. Y dicen los que saben, no es casualidad que algunos, o son unos pocos, o es un pequeño número o porcentaje de la humanidad entera que han sido los que han sido capaces de generar, de atesorar estas cantidades de dinero, esta cantidad de abundancia de manera permanente y de prosperidad, porque encontraron la manera de hacer las cosas siempre de la misma forma. Y que si perdieran el dinero todo hoy, mañana perfectamente arrancarían nuevamente a hacer la misma cosa y volverían otra vez a volverse ricos. Por eso dicen que podrían ganarse la lotería muchas personas en este momento. Puede ser toda una ciudad, todo un país ganarse en la lotería o darle mucho dinero y fácilmente al año ya otra vez no tendrían dinero porque no se trata de que se les dé dinero, no se trata de la ubicación geográfica, no se trata de la profesión, no se trata de absolutamente ningún aspecto externo, se trata de la cierta manera en que hay que hacer las cosas, en que hay que comportarse, en que hay que pensar, en que la mentalidad que hay que tener y cómo actuar y cómo aplicar esas leyes universales, esos valores y dones internos que nos dan absolutamente a todos los seres humanos y cómo aplicar todo este tema del liderazgo interior que finalmente es clave trabajarlo para que podamos estar conectados con esta abundancia de manera permanente y que si en algún momento tenemos alguna desconexión o alguna fuga, pues sepamos cómo ajustarlo porque tenemos la fórmula para aplicarlo. Entonces, esta fórmula está relacionada, primero que todo, perdónenme aquí los rayones porque les voy a ir mostrando como cada componente. Entonces, el primer componente que vamos a trabajar es este de el propósito único.
Entonces, primero es que nos han hablado también mucho de que todos tenemos un propósito, pero queremos todos averiguar ¿y cuál es mi propósito? Pues resulta que hay un propósito único para todos los seres humanos y simplemente es ser felices por sí mismos y servir a los demás desde el amor incondicional. Todos tenemos el mismo propósito, simplemente que cada uno de nosotros somos felices por sí mismos sirviendo a los demás desde el amor incondicional, pues de diferentes formas, porque todos somos distintos y tenemos una composición o una integración de distintos talentos y dones que nos hace completamente diferentes los unos de los otros. Pero al final, lo que Dios y el universo espera es que seamos felices. El lío es que se nos olvida finalmente o nos distraemos en la marcha y se nos olvida cómo hacerlo. Este propósito, pues es posible lograrlo si logramos estar conectados con la abundancia y para estar conectados con la abundancia tenemos que operar estas variables y es el destino, que ya les voy a explicar qué es, más la función, que también ya les explico, más la misión y esto multiplicado o potencializado por los valores internos o dones espirituales más las leyes universales. Menos o sin que se aparezcan por ahí, sin que se me generen estos 5 bloqueos espirituales o alguno de ellos, eso me da igual a abundancia. La abundancia no es suerte ni es casualidad y por tanto la conexión con la abundancia es posible para todas las personas en el mundo, solo que algunos saben usar los valores internos que generan la abundancia y otros no. Entonces aquí vamos a ver cómo ese propósito único, que es aprender a ser feliz por mí mismo y solo conmigo y servir a los demás desde el amor incondicional, porque hago énfasis acá en que es aprender a ser feliz por mí mismo, o sea, yo solito, independientemente, sin depender absolutamente de nadie y solo conmigo, aprendiendo a compartir conmigo, a estar en soledad conmigo. Muchas veces decimos es que yo no puedo vivir si no está mi pareja o si no están mis hijos o si no están mis padres. Pero además es que no me gusta quedarme solo. Si yo estoy solo, me aburro o me desespero o me angustia. Eso ya es un mal síntoma porque quiere decir que soy completamente dependiente de otro para poder vivir feliz y adicional a eso, si estoy solo, no soy capaz de disfrutar mi soledad, de disfrutarme a mí mismo, de conversar conmigo, de hacer ejercicios de introspección, de hacer tantas cosas que puedo hacer conmigo, pintar, meditar, hacer yoga, caminar, pensar, leer, tantas cosas y nada de eso aparece allí como en el radar. Y además, pues no voy a estar en disposición para servir a los demás desde ese amor incondicional. Entonces, ese es el primer, digamos que elemento. Entonces, para lograr este propósito único, resulta que tenemos que vivir un proceso de evolución de información, digamos, dirigido hacia la obtención de información, de sabiduría o de comprensión, de nivel de comprensión. Pero para esto, para vivir este proceso de evolución, necesitamos dos cosas. Uno es obtener o llegar a una libertad mental, pero para poder llegar a esa libertad mental, vamos a tener que desarrollar el uso de unas herramientas que me ayuden a contrarrestar lo que normalmente me pasa. Y es que normalmente los seres humanos pues tenemos situaciones en las que nos dejamos afectar por lo que pasa afuera y digamos que esas situaciones que pasan afuera no las logro contrarrestar de manera ágil y eso es lo que hace que no podamos estar en esa libertad mental y emocional. Entonces, en la medida en que yo logro desarrollar estas herramientas para que yo no me deje ofender por lo que los demás dicen, piensan o hacen sobre mí, para que yo no deje de amarme a mí misma, para que yo deje de estar culpando a los demás por la manera como yo me siento. Muchas veces digo, es que tú me hiciste enojar. No, él no me hizo enojar, yo elegí enojarme por algo que él hizo. Así es que él es libre de hacer lo que hizo, pero yo soy libre y también puedo tomar la elección de enojarme o no por eso que él hizo. Entonces, al final, lo que tiene que ver conmigo, lo que me pasa a mí, soy yo la que tomo la decisión de hacerlo. En el momento en que yo aprendo a dejar de culpar al otro por lo que a mí me sucede, es en ese momento donde empezamos a hacer esta
proceso de evolución hacia esa información de sabiduría, a desaprender esa información de ignorancia, esa información que me ata a esa tercera dimensión, soltar esa información y acceder a esta información de sabiduría para lograr esa libertad mental y emocional y poder ascender a esa quinta dimensión, en donde de verdad todo debe fluir sin generarme a mí ninguna carga. Herramientas que me permitan a mí a dejar de depender de lo que los demás piensan de mí, a dejar de aceptarme tal y como yo soy, porque normalmente estoy condicionándome, ¿no? Entonces no me acepto porque soy gorda, porque soy flaca, porque soy bajita. Entonces el que yo deje de estar pensando de esa manera y me acepte tal y como soy, y si efectivamente hay algo que puedo hacer, porque quizás estoy pasada de kilos y creo que puedo bajar de peso, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Pero desde ese amor propio, desde esa autocompasión, poder generar todo un plan de acción, un mecanismo para poder acompañarme desde el amor y poder bajar ese peso que quiero, pero no desde el maltrato ni desde la no aceptación. El no saber disfrutar mi presente, el permitir que mi talla o mi peso me afecte mi estado de ánimo, el necesitar que me quieran para amarme a mí misma. Muchas veces es, yo me amo, pero si fulanito me ama, entonces yo me amo. No, yo me tengo que amar independientemente de que los demás me amen o no. El buscar la perfección en lo que yo hago o en lo que hacen los demás, el sentirme sola, el sentirme culpable por lo que hago o dejo de hacer, el querer tener todo aquello que no tengo hoy, porque tengo cosas que son suficientes para vivir hoy, para ser feliz, para disfrutarlas, y sin embargo no las valoro y no las disfruto por estar pensando en lo que me hace falta o en lo que no tengo o en lo que quisiera tener mejor. Y ese es otro tema, que definitivamente el universo a mí no me da lo que yo quiero, me da lo que necesito. Y lo que no tengo es porque no lo necesito. Entonces ese estar anhelando y queriendo esas cosas que no tengo, pues definitivamente me está desconectando de lo que de verdad es verdaderamente importante, que es el disfrute, la valoración de eso que tengo hoy para poderme conectar con esa abundancia. Y con seguridad, si eso que tanto quiero, en este momento no llega, pero más adelante estoy lista para recibirlo. Debe ser que ahora no estoy lista para recibirlo, pero más adelante ya hice los aprendizajes y ya estoy lista para recibirlo, llegará sin ningún esfuerzo y sin ningún desgaste. El estarme comparando con los demás es otro factor que tengo también que trabajar y que necesito herramientas para trabajarlo, el sentir envidia de los demás, el preocuparme constantemente por todo lo que no puedo controlar, el no ponerme como prioridad, el sufrir por aquello que no ha sucedido y que quizás nunca suceda, el tener miedo a perder lo que tengo hoy. Entonces, todo esto son situaciones que quizás no todas nos afectan a todas las que estamos aquí en esta clase hoy, pero quizás muchas de este listado ustedes pueden sentirse identificadas y decir, sí, oiga, dos de esas a mí me pasan frecuentemente, o una, o tres, o cuatro. Entonces es importante poder revisar cómo esas situaciones que yo puedo detectar, que quizás se me han vuelto un patrón repetitivo en mi vida, en muchos momentos, o en muchas situaciones, o en muchas áreas de mi vida, cómo puedo yo estarlas detectando y poder generar herramientas para contrarrestar eso que me sucede, o finalmente si me hago generar un acompañamiento profesional para eso, lo consulto, pero es ser consciente de que eso está en mí y cómo puedo yo ayudar a trabajarlo. ¿Para qué? Para lograr cada vez más acercarme a esa libertad mental. Porque el proceso de evolución que me permite a mí deshacerme o desaprender esa información de ignorancia o esa información que me genera una cantidad de bloqueos y de miedos que me estancan, que me desconectan de la abundancia, lo que me permite trabajar con todas estas herramientas y lograr generar ese proceso de evolución es trascender todas las limitaciones, miedos y resistencias que se han instalado en mi sistema de creencias, tanto a nivel consciente como subconsciente, para alcanzar mi libertad mental. Y todas esas restricciones y limitaciones yo las fui adquiriendo cuando, a partir de que nací, de ahí en adelante, cada situación que vivo en el contexto familiar, académico, escolar, social, cultural, absolutamente todo lo que pasa en el resto de mi vida, en la niñez, adolescencia, juventud, adultez, todo eso va sumando y va creando información de mi entorno que se va grabando, que claro, en los primeros años de la vida, por eso es que se habla de que todos los traumas y heridas de la infancia están quedando entre los 0 y los 8 años de edad, porque es la edad
que como niños no tenemos herramientas, no tenemos elementos suficientes para contrarrestar nada de lo que me pasa, nada de lo que veo, nada de lo que escucho, nada de lo que me dicen, de lo que me hacen. Y simplemente todo lo que pasa lo creo porque no tengo información para controvertir eso que me está pasando. Entonces eso es lo que inmediatamente se instala en mi mente consciente y subconsciente y queda ya como raíz para absolutamente el resto de mi vida. Claro, muchas más cosas siguen pasando luego. Cuando ya soy adulto, después de los 18 años y empiezo ya a tomar la responsabilidad de mi vida, a empezar a tomar criterio de las cosas, a aprender ya muchas cosas, a tomar mis propios conceptos, a cuestionarme lo que he venido creyendo que era verdad durante toda la vida, pues es cuando empezaré a generar cambios y a generar ese proceso de desaprender lo que considero que ya no me sirve y aprender lo nuevo que finalmente me va a agregar valor. Al final puedo encontrar entonces o encaminarme a esa búsqueda, a esa libertad mental. ¿Para qué? Para lograr sentirme que soy feliz en todos los momentos de mi vida, que me acepto tal y como soy y me amo siempre, que asumo mis decisiones sin depender ni culpar a nadie, que nada de lo que sucede afuera me afecta ni me roba mi paz ni mi tranquilidad, que realizo mi trabajo personal e interior de manera constante y desaprendo miedos, apegos y creencias limitantes y sigo aprendiendo la manera óptima de interpretar lo que sucede y la forma como veo la vida y aprovecho todas las oportunidades de aprendizaje que me brindan las situaciones que experimento todos los días. Soy una persona emocionalmente independiente porque nada de lo que sucede afuera me puede robar mi paz. Soy inmune a la crítica de tal manera que no me afecte nada de lo que piensen y digan los demás de mí. O sea, esa es la nueva forma de pensar que yo voy a lograr en la medida en que trabajo todos estos, digamos, situaciones que les mencioné al comienzo, porque ahí estoy buscando esas herramientas para trabajar todo eso que es lo que normalmente nos sucede, como en la medida en que encuentro herramientas, cambio mi manera de pensar. Cambio mi manera de sentir, mi manera de comportarme, de conversar, porque no voy a permitir, entendí que nada ni nadie me puede robar mi paz, me puede sacar de mi centro, me puede sacar de mi tranquilidad. Por eso herramientas como las que enseña Diana, como el yoga, la meditación, son tan valiosas, son elementos tan valiosos, técnicas tan valiosas para lograr ese equilibrio, ¿sí? Que a veces se me sale a mí de las manos ese manejo, pero la respiración consciente ayuda un montón. Todos estos temas de afirmaciones positivas, todos estos procesos de introspección, de escritura, tantos temas que han salido que finalmente nos ayudan muchísimo a generar todos estos procesos de cambio y transformación. Bueno, aquí quiero mostrarles, está un poco pequeño, infortunadamente, es que es bastante información. Em, pero aquí quiero mostrarles gráficamente cómo es el proceso de evolución que tiene nuestra mente. Y es en el primer circulito, ustedes están viendo allí un círculo blanco sin nada. Y efectivamente esa es la mente cuando nace un bebé. Es la mente inocente, viene limpia, no sabe nada. ¿Qué acciones tiene esta mente? No tiene información, tiene la mente en blanco, la mente es ilimitada, allí no hay ego, no hay restricciones, no hay traumas, no hay miedos, ¿sí? El bebé nace limpio. Sin embargo, obviamente los que saben, mi esposo que es hipnoterapeuta y muchas personas que están muy en este tema de la neurociencia, se habla ya de que incluso los bebés ya pueden venir con algunos información, llamaremos entonces de ignorancia o algunos información que la madre pudo haberle transmitido en el vientre, en el proceso de, dependiendo de la situación que la madre vivió en ese proceso de gestación. Y eso también se ha comprobado, que es todo ese tema gestal que ya desde ahí, si la mamá tuvo situaciones muy difíciles, un embarazo difícil o con una relación de pareja rota o con alguna situación crítica que tuvo. Entonces, todas esas emociones, si no las pudo la mamá gestionarlas de manera equilibrada, pues el bebé va a alcanzar a sentir eso o a quedar con esa información. Entonces, sin embargo, aquí partimos de la base que esa mente nace limpia. ¿Dónde empieza a adquirir y a enredarse la cosa acá cuando vemos este nudo aquí, que ya empezamos a tener ese desorden en la mente? Es en la niñez, vamos a adolescencia, quizás los primeros años de la juventud. Y en esta mente la información es de ignorancia. Esta persona aquí
cree que sabe, pero realmente no sabe, porque hay ego, porque todos sabemos cómo son, sobre todo los adolescentes que creen que saben más que todo el mundo. Y efectivamente hay ego, hay desconocimiento, hay confusión, hay información que no ha sido validada, parten de la base de que lo que han visto quizás afuera con sus compañeros en la televisión, en las redes, lo que aprendieron con sus padres, profesores, absolutamente todo, esa cantidad de información que hay allí, parten de la base que es cierta, alguna otra la han empezado ya a cuestionar, pero no saben cómo es ser felices realmente, no saben cómo es que se debe aprender, no saben cómo se puede ser exitoso, no saben cómo pueden lograr conectarse con la abundancia, no saben si tienen herramientas para resolver realmente las situaciones, sufren traumas y se hacen las víctimas, porque realmente en esta etapa es fácilmente caer en el victimismo, en el drama, en la culpa, en el arrepentimiento, en la crítica. Incorpora miedos, bloqueos, creencias limitantes, desconfianza, inseguridad que provienen de sus padres, profesores, familia, sociedad y cultura. El ego se incrementa en esta etapa y cree que la información es verdadera. ¿Por qué? Porque no tiene cómo contravertirla. ¿Qué resultados vamos a tener con una persona con una mente que está cargada con toda esta información y todas estas acciones? Vamos a tener resultados de insatisfacción, limitaciones mentales, bloqueos con abundancia, no tiene conocimiento de la información que necesita, no es feliz, no logra el éxito, se frustra, sufre, tiene malas relaciones interpersonales. Al ser adulto y ver estos resultados, y en la medida en que han sido repetitivos, pues llega el momento, ahí sí, yo diría que es como ese momento, ajá, o ese momento en que las personas que les fue tan mal que ya tocaron fondo y dice uno, tuvieron que tocar fondo para salir y tener ese cambio absoluto, u otras personas que no necesitan ni siquiera tener ni lo uno ni lo otro, simplemente vivieron su vida con todas estas limitaciones y toda esta información de ignorancia, pero progresivamente fueron haciendo el proceso, fueron haciendo clic con una cosa con la otra y fueron haciendo los ajustes y haciendo como la transición, desaprendiendo cada vez más esta información de ignorancia y aprendiendo esa información nueva que iba llegando a sus manos, a su vida. En la medida en que eso pasa, ahí es donde viene el proceso interesante, que es este proceso de transición. Este proceso lo vivimos absolutamente todos los seres humanos, es inevitable. Y lo interesante de esto, pues es que no nos vamos a quedar toda la vida acá con esta información y esta mente llena de cosas locas y desordenadas, ¿no? Hay un proceso de transición para que nuestra mente se forme así, se forme ya con las lineecitas de información de manera ordenada. Siempre tendremos un espacio que no está lleno, que puede ser que todavía haya algo de esta información desordenada por acá, pero en la medida en que se va soltando o desaprendiendo esa información desordenada, va entrando información ordenada. En la medida en que, por eso también nos hablan de las luces y las sombras, porque esa información desordenada o de ignorancia es como esas sombras que tenemos allí, y la luz es toda esa información de sabiduría, de comprensión que va llegando a nuestra mente. Entonces, aquí tenemos a una persona que realmente sí sabe. ¿Qué acciones tiene? Tiene su mente en orden, tiene luz en su vida, tiene paz interior, realmente sí sabe cómo hacer las cosas siempre para obtener los mejores resultados, es sabio, se hace responsable de todos sus pensamientos, emociones y acciones, es decir, sin echarle la culpa a nadie, porque sabe que su realidad depende solo de él. Gestiona muy bien sus emociones y vibra alto. Eso es otra cosa, la alta vibración nos conecta absolutamente con la abundancia, con todas las, digamos que, las cosas buenas que queremos que nos pasen. Nosotros hablamos de la gratitud y que es bueno agradecer porque en la medida en que agradecemos más de esas cosas por las que estamos agradeciendo nos llegan, pues es la misma manera cuando yo estoy vibrando alto. En la medida en que yo vibro alto y en esas emociones de alta vibración, pues voy a estar conectado con personas y con cosas y con situaciones de alta vibración que van a llegar a mi vida. ¿Qué resultados voy a tener o tiene una persona ya con esta información de, ¿de qué? De sabiduría. Y es que es una persona que es feliz, que es exitosa, que tiene éxito y que tiene satisfacción en todas las áreas de su vida, que tiene resultados extraordinarios, que tiene relaciones armoniosas,
tiene libertad mental, que es lo que hablábamos, ¿para qué hacer esa evolución de la mente? Es precisamente para tener esa libertad mental y emocional. Vive siempre en paz, ante cada situación siempre encuentra una o varias soluciones, está conectado siempre con la abundancia y la prosperidad. Entonces, en esto, tengo también aquí una frase que me parece interesante y es que la felicidad es algo tan simple que simplemente la felicidad no es más que la ausencia de sufrimiento. ¿Cuántas personas podemos decir que somos realmente felices porque no sufrimos y sin embargo no lo decimos, ¿no? Porque quizás nos enseñaron que para decir que estamos felices tenemos que tener esto, lo otro, aquello y estar viviendo quizás cosas extraordinarias y resulta que no, simplemente somos felices cuando no hay sufrimiento, o sea, con que no haya sufrimiento en mi vida ya significa que soy feliz y mucho más si estoy valorando y agradeciendo y disfrutando todo lo que tengo. Bueno, el siguiente elemento que vamos a ver en la fórmula, que sí vamos a ir viendo cada uno de los paqueticos, es esta parte de destino, función y misión. Entonces, aquí también tengo esta gráfica. Y en esta entonces vemos aquí la conexión, vuelve a aparecer el propósito único, que ya lo vimos en un slide anterior. Volvemos a recordar que el propósito único es ser feliz por mí misma y servir a los demás desde el amor incondicional. Aquí vuelven a aparecer mis 3 etapas de la mente: el bebé, la niñez y juventud y la adultez. Recordemos que aquí la mente está limpia y es inocente, aquí tenemos información de ignorancia, pero para trascender esta información de ignorancia, ¿cómo lo podemos hacer? Porque ahora viene el cómo, o sea, sí, chévere que se puede transicionar, pero entonces que me tengo que esperar hasta que me llegue el momento ajá o hasta que toque fondo. No, yo lo puedo hacer en la medida en que me hago consciente con esta información. Entonces, ¿cómo puedo trascender esa información de ignorancia? Porque sí o sí la debo tener. Puede que no sea toda, puede que sea parte. ¿Y quién me ayuda a esto? El destino y la función me van a ayudar a trascender esta información de ignorancia. ¿Cómo? Porque el destino definitivamente es el listado de aprendizajes que yo vine a hacer en este planeta. Entonces, ¿qué aprendizajes son los que yo vine a hacer cada vez que una persona va a llegar a este plano? Definitivamente lo que hace allá, llamémoslo el cielo, o cuando están con Dios, con sus seres superiores, sus seres de luz, es que efectivamente va a venir a este planeta y viene armado con todo un kit de viaje a esta tierra, en el que trae un destino, trae una función, trae una misión, y estos son listas de las cosas que tiene para aprender, para hacer, para enseñar, trae dones y talentos, y pues obviamente viene con todo un ejército de seres de luz que finalmente lo apoyan para que se logre todo estos objetivos. Entonces, en el destino, que es lo que vengo a aprender aquí, pues digamos que este es como el plan de estudios de mi alma. Aquí conforma todo lo que venimos a aprender, lo que nos parece difícil, y esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo hago yo para saber qué fue lo que vine a aprender a este planeta o a esta vida a la que vine? Cada cosa que para mí es difícil hacer o no me gusta hacer o sé que no la sé hacer y que la tengo que aprender porque la estoy necesitando, eso es lo que yo vine a aprender. O cualquier situación que a mí me cueste trabajo, por eso les digo, estos patrones de comportamiento que yo estoy teniendo, estas situaciones que yo digo, no, es que en mi trabajo a mí me toca hacer esto, pero es que a mí no me gusta hacer eso. Yo prefiero no hacerlo porque a mí no me gusta. A eso hay que prestarle atención, porque con seguridad esas situaciones, esas cosas, esas actividades que no me gusta hacer, tienen, mejor dicho, es la actividad perfecta para que yo haga el aprendizaje en eso que vine a hacer el aprendizaje. Por ejemplo, no me gustan las ventas y entonces yo le huyo a vender, pero resulta que en las ventas yo, con esa actividad, yo podría estar teniendo que aprender a, a sentirme vulnerable y finalmente soltar ese control que yo normalmente tengo, o a dejar de sentirme menos, o a ser capaz de hablar con una persona desconocida, o a ser capaz de ofrecer los servicios y que me dé vergüenza, o que esté pendiente del qué dirá, qué sé yo. O sea, puede ser
mil cosas o una cosa la que yo tenga que hacer el aprendizaje, pero quizás las ventas, que puede ser un vehículo, es el escenario perfecto para que yo pueda hacer el aprendizaje que tengo que hacer. Puede que en las ventas no todas las personas que venden tienen que aprender de lo mismo, no, pueden tener distintas cosas que aprender, pero quizás ese vehículo, esa tarea o ese tipo de actividad se facilita para que las personas que tengan que hacer aprendizajes, sobre todo con temas que se tratan en hablar con otros, en temas de público, de vulnerabilidad, de exposición al otro, finalmente sea la oportunidad de aprender. Entonces, cuando yo le huyo a esas cosas que a mí no me gusta hacer, pues estoy perdiendo la oportunidad de hacer el aprendizaje que vine a hacer. Y entonces es una materia menos que estoy aprendiendo en ese listado que tengo allí en mi destino y más me voy a demorar para conectarme con la abundancia. Más me voy a demorar para deshacerme de esa información de ignorancia y adquirir más información de sabiduría. Todo lo que no sabemos hacer, todo lo que no tenemos buenos resultados, eso también es otra cosa que nos da sensores a nosotros o resultados o indicadores, pues, de qué es lo que tenemos que aprender, lo que no nos está dando buen resultado, eso lo tenemos que aprender. Todo lo que nos confronta o nos quita la paz, todo lo que nos hace sufrir, todo lo que nos causa conflicto, todo lo que nos molesta de otros es porque normalmente lo tenemos nosotros, quizás en una proporción distinta, pero lo tenemos, esa es la ley del espejo. Lo otro que es importante aquí tener en cuenta es que el peor error que podemos tener nosotros es criticar nuestros resultados o quejarnos de nuestros resultados, porque eso genera más escasez. En lugar de estar quejándonos de nuestros resultados o de nuestros malos resultados, debemos es estar haciendo un alto y revisando qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que podemos hacer distinto para tener resultados diferentes, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que puedo hacer mejor, pero no quejarme, porque la queja finalmente me trae pues más de eso que no quiero que llegue. Una característica de la mentalidad pobre es que en vez de aprender a hacerlo mejor, se queda quejándose. Bueno, la función. Entonces, la función resulta que es lo que yo vine a hacer a este mundo, a este planeta, para ganarme el sustento. Entonces, la función podríamos decir, ah, pues entonces eso es el trabajo. Puede ser el trabajo, puede ser una mujer que se ama de casa y no trabaja, pero resulta que, como lo llamamos los contadores, o nos pagan en dinero o nos pagan en especie. Entonces, todo lo que los seres humanos vinieron a hacer a este mundo para ganarse en el sustento, sea que la remuneración sea con dinero o sea con servicios o con, eh, pues, cubrir o satisfacer sus necesidades, esa es la función. Lo importante de eso que yo hago para ganarme la función, por ejemplo, los niños o adolescentes que en esa primera etapa ellos solo estudian, no trabajan, pues esa es su función, estudiar, cumplir con sus tareas, con las obligaciones de la casa, esa es su función. O sea, lo que yo tenga que hacer en cada etapa de mi vida y que a cambio de eso yo tengo garantizado mi techo, mi comida, mi ropa, que ese es mi sustento, pues ¿cuál es la clave ahí? Que tengo que hacerlo bien y pues mucho más si estoy trabajando. Entonces debo hacerlo bien, con compromiso, con amor, con calidad, con buen servicio, con mucha responsabilidad, siempre y hasta que lo necesite. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo hago mi función bien hecha, de buena manera, con gusto, con amor, y no desde la queja, el renegar, el pelear, el quejarme, el estar insatisfecha, el estar diciendo que tengo un trabajo, pero que el salario es muy poco para todo lo que yo hago, o que mi jefe es esto y lo otro y aquello, y lo hago simplemente porque me toca y no porque lo hago con gusto y con amor, pues estoy perdiendo puntos, porque eso el universo no se queda con nada, el universo percibe toda esa intención y toda esa energía que yo estoy emanando. Entonces, la clave es que si yo estoy en un trabajo, es hacerlo con amor, con gusto. Si definitivamente ese trabajo no me siento cómoda, me siento maltratada, siento que definitivamente no debo estar ahí porque no estoy en equilibrio, mi cuerpo, mente, alma, bueno, entonces tengo que tomar una decisión, pero que quede claro y yo sea muy consciente de que no es porque estoy huyendo, sino es porque de verdad en ese lugar no estoy bien, no me siento bien, no estoy en equilibrio.
pero al lugar que yo llegue a trabajar, que efectivamente haga las cosas con amor, con gusto, con agrado, con responsabilidad, porque en la medida en que lo haga de esa manera, estoy ayudando desde la función a cumplir los aprendizajes que tengo acá en este listado de destino. Y con estos dos, con destino y con función, estoy ayudando a trascender esta información de ignorancia. Estoy ayudando a hacer todos esos aprendizajes que tengo que hacer, que con seguridad van a ser con información de mucha sabiduría, si los hago bien, los aprendizajes, y efectivamente eso es clarísimo. Cuando yo hago mi aprendizaje, ese maestro se va, o ese aprendizaje deja de existir, o ese dolor, o esa incomodidad deja de existir, porque ya aprendí y paso al siguiente nivel. Eso es como en los videojuegos. Entonces, en la medida en que yo hago este cubrimiento de todas estas funciones y aprendizajes del destino, con todo este amor y con toda esta buena intención, voy subiendo el nivel y voy teniendo cada vez más información de sabiduría. Y esto es, aquí encuentro, con esta información, es lo que yo vengo a enseñar, porque aquí está es toda la información que he ido aprendiendo, toda la información para la que yo soy buena, toda la información para la que soy fuerte, toda la información que a mí me apasiona, todo lo que yo de verdad me gozo haciendo, todo lo que a mí me gusta, todo lo que son mis talentos, mis dones. Aquí está la misión. Esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que me trae a mi disfrute. Entonces, en la misión, que es lo que yo quiero hacer toda la vida, y quizás es donde están nuestros emprendimientos, nuestros proyectos, todas las marcas personales que ustedes tienen están acá en la misión que son lo que les gusta hacer. Lo importante es verificar que si yo estoy ya haciendo cosas de mi misión, quizás ahí hay muy poco para aprender en términos de aprendizajes de mi interior, de mi trabajo interior, porque como todo lo sé hacer, como todo lo hago fácil, todo lo hago con gusto y todo lo estoy haciendo porque esas son mis fortalezas, lo importante es que yo no descuide que tengo que ir a revisar qué hay por acá en destino o en función, porque puede que aunque yo esté haciendo mi proyecto de emprendimiento o mi marca personal, hayan algunas cosas dentro de todo ese trabajo o dentro de todo lo que la empresa requiere que a mí no me guste mucho hacer. Entonces esas cosas que ya yo las evito o quizás yo les hago el feo. Entonces ahí es donde tengo que aprovechar que aunque sea mi empresa, yo también esas cosas que no me gusta hacer, tengo que ver qué es lo que me está enseñando, qué es lo que me está mostrando y qué puedo yo aprender para ya salir de esa tarea pendiente y poder superar esa meta. Em, entonces, no quedarme solo con lo que me gusta hacer, sino revisar muy, muy de fondo todo lo que me está drenando, me está generando incomodidad. Dentro de los ejercicios también van unos relacionados con esto, con las incomodidades. De hecho, les doy varios listaditos allí para que revisen cuál de esas se identifican o una parte para que puedan escribir si les resulta algo más. Entonces, cuando ya estamos aquí relacionados con esta información de misión, que es todo lo que me gusta, todo lo que es mi fortaleza y toda la información de sabiduría que se me ha ido acumulando, toda esta que yo en la medida en que sigo haciendo aprendizaje se va sumando aquí, pues esto es lo que vengo a enseñar y lo que vengo a enseñar es lo que me gusta, se me facilita, me apasiona, lo hago con todo el gusto, el amor, la calidad, la entrega, el disfrute y pues lo disfruto haciéndolo porque ya lo sé hacer muy bien. Entonces se dan cuenta que acá como en misión, yo lo hago con todo el gusto, con todo el amor y no tengo que pedirlo ni recomendarlo. No, es que me nace, me sobro haciéndolo. No, nadie me lo tiene que decir que lo haga con ese cuidado, con ese cariño, con ese amor. Esta, digamos como que esta emocionalidad y esta pasión es la que hay que ponerle exactamente a esto que yo tengo que hacer acá en destino y en función. Y es todo eso que no me gusta, tengo que hacerlo con todo el amor, como si me gustara un montón. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso también lo aprendí, me parece muy chévere saberlo, y es que cuando a uno le dicen, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasaba cuando yo trabajaba en estas empresas que, gracias a Dios, siempre disfruté mi trabajo al máximo. Todo lo que hice en estas compañías siempre me encantó, cambié de varios cargos, aunque en el último cargo que estuve duré 18 años, que ya fue en la gerencia, pero aún así estando en un solo cargo, como fue la gerencia de esa compañía, de dos compañías que estuve al tiempo, hice muchas cosas, muchos proyectos, entonces era muy versátil, entonces nunca era igual, ningún año era igual. Em, Siento que me lo disfruté muchísimo. Siempre escuchaba a esas personas que decían, es que
yo hago lo que me gusta y por eso me pagan. Y yo allá decía, ay, tan rico uno algún día tener un proyecto en donde uno pueda hacer lo que a uno le gusta de verdad y que uno lo haga y no se canse uno haciéndolo y que le llegue el dinero y uno ni siquiera esté pendiente de eso porque es algo que de verdad uno hace con tanto amor, con tanto gusto. Pero ahora entiendo, claro, es que qué es hacer todo eso que a mí me gusta tanto y que por eso me paguen y que efectivamente yo no me canse, porque es que efectivamente cuando yo logro hacer todo lo que está en mi listado de destino, que son todos los aprendizajes que yo vine a hacer a este mundo, más todo lo que está en mi función, que es el trabajo que yo hago, sea de empleado, sea en un proyecto, pues si yo hago todo con todo ese amor, con el mismo gusto, con la misma calidad, independiente de que me guste o no, de que lo tenga que aprender o no, de que me confronte o no, y pues en la medida en que yo lo aprendo, pues ya lo sé hacer y ya se me quita esa incomodidad o ese malestar. O por lo menos a mí me pasa. Cuando yo no sé hacer algo y tengo que enfrentarme a hacerlo, a mí me da de todo. Yo me paniqueo, me dan nervios, me da angustia, me da estrés. Pero una vez yo enfrento la situación, la aprendo a hacer, la empiezo a practicar y ya le cojo la destreza, ya se me quitó todo eso y ya le cogí gusto y ya me gusta hacerlo. Entonces, lo que está pasando es que ese listado de lo que yo tengo de fortalezas en mi misión y de eso que me gusta hacer, se me va sumando todo lo que voy trayendo del listado de destino y de función, porque como le estoy poniendo esa misma emocionalidad y ese mismo gusto y esa misma forma de aprender, pues cuando yo me doy cuenta, este listado de misión es un listado muchísimo más grande del que con el que empecé. Entonces, pues claro, me voy a dedicar en mi vida a hacer todo lo que me gusta, porque pues es que todo lo que hago me gusta, ¿sí? Entonces, creo que ahí es donde está la clave. Es que no podemos ser selectivos, el universo no nos permite que escojamos solo lo bonito o solo la carnecita y dejemos el huesito. No, tenemos que tomar todo, aprendizajes, lo que me va a permitir a mí ganarme el sustento y lo que me va a permitir a mí enseñarle a otros, pero la suma de todo eso lo tengo que hacer con todo el amor y con toda la mejor intención, con toda la responsabilidad, compromiso para que finalmente me sume a esa mayor información de sabiduría y esté conectada permanentemente con la abundancia. Bueno, ahora la otra parte de la fórmula, que son los valores internos o dones espirituales, más las leyes universales. Entonces aquí tenemos estos, estos siete, son siete valores, valores internos y, o dones espirituales y son siete leyes universales también. Entonces, tenemos el primero que es ser confiable. Ser confiable significa ser capaz de ser feliz por ti mismo, con lo que tienes y capaz de asumir tu vida sin culpar a nada ni a nadie. Este es uno de los valores más importantes, pero a lo mejor uno de los más difíciles en nuestra sociedad. Esa es la capacidad de ser felices por nosotros mismos. Y mira lo que les decía yo al principio, nos está saliendo por todo lado. O sea, en propósito, vinimos a ser felices por nosotros mismos. Si vemos en la estrellita, el amor propio y el amarnos a nosotros mismos, porque si yo no me amo, yo no puedo ser feliz conmigo misma, yo no me voy a aguantar estar sola conmigo misma. O sea, tengo que tener un nivel de autoestima alto, tengo que amarme a mí misma, tengo que ser feliz conmigo, tengo que agradarme estar conmigo. Y aquí en el valor, en el primer valor interno, que todos los seres humanos tenemos estos valores internos, porque estos son parte del kit con el que nos mandan a este planeta, pues nos dice que tengo que ser confiable. Y el ser confiable tengo que arrancar porque yo sea capaz de ser feliz por mí misma y ser capaz de asumir la vida sin culpar a nadie, a nada ni a nadie. Es decir, ser completamente responsable, autosuficiente, autónomo y con esto, pues voy a ser capaz de ser confiable para otros. Este ser confiable es tan importante porque, por ejemplo, los que estamos en este medio holístico, terapéutico, es muy importante ser confiable para un paciente, para un coachee, para un cliente, porque efectivamente la persona viene necesitando de nuestro apoyo. Y si yo soy una persona que me conecto con esa persona muy bien, pero resulta que la persona viene destruida o muy afectada emocionalmente y yo termino más destruida que él, o yo termino llorando más que él, o termino sufriendo más que él, pues no soy confiable, porque él o ella va a decir, no, pues yo voy donde Johanna a que me acompañe, a que me apoye, a que me dé pues digamos que la terapia, el acompañamiento y resulta que ella queda desmoronada, entonces no es confiable para mí.
O si yo soy una mamá y resulta que mi hija viene con un problema y yo me descompongo, pues no soy confiable para mi hija porque no estoy acompañándola de verdad como la adulta que soy, la mamá que soy, sino que efectivamente la estoy en medio de todo dejando sola y hasta mucho más congestionada o complicada emocionalmente de lo que venía. Entonces, este es un valor muy importante que necesitamos tener y que es clave que digamos que lo verifiquemos, lo trabajemos, porque ya vimos que está multiplicando en la fórmula. ¿Mm? Estar comprometido con lo que uno hace, ese es el siguiente valor. Y es que la falta de compromiso es uno de los peores errores y son de los más comunes en nuestra sociedad, pero sin duda la capacidad de comprometernos es uno de los valores más importantes para abrir las puertas de la abundancia. El compromiso es algo fundamental y esto, digamos, si lo vemos en el plano laboral, si yo tengo dos empleados y hay uno de ellos que se compromete conmigo en todas sus tareas o responsabilidades o eventos y yo tarea que yo le dejo me cumple en su totalidad, con la calidad, con la cantidad, en el tiempo oportuno, cumpliendo absolutamente con todos los detalles. Yo no tengo que decirle nada, igual haremos seguimiento, lo que sea, pero la persona es completamente responsable y comprometida. Mientras que hay otro colaborador que siempre se compromete, pero nunca me cumple, llega tarde, no me hace la tarea oportunamente, se le olvida una parte, no entiende algo y no pregunta. O sea, siempre tengo necesidad de generar retroalimentación. Pues imagínense o adivinen yo a quién le voy a terminar renovando el contrato y a quién no, ¿sí? Entonces el compromiso definitivamente es una carta de presentación de nosotros. Y es igual si estamos hablando de un dueño de negocio con sus clientes o de dos negocios que van a hacer una alianza o de un proveedor con un cliente. O sea, absolutamente el compromiso es importantísimo en cualquier relación contractual, personal, empresarial. Em, el que se la pasa quejándose de lo que tiene, no tiene compromiso con lo que tiene, porque no aprovecha sus recursos. Que eso es otra forma de demostrar la falta de compromiso que hay. Entonces, hay personas que tienen todos los recursos, pero, no sé, llegaron tarde a la cita. Entonces, con tal de no aceptar que es una falta de compromiso y de responsabilidad suya, lo que hace es quejarse de que el carro se le varó, de que se le perdieron las llaves, de que es que la ruta al colegio llegó tarde y entonces le tocó esperar y la niña no se había ido y por eso llegó tarde. Entonces siempre tendrá formas de quejarse o de culpar las cosas que tiene para no aceptar que es su falta de compromiso la que tiene. Y eso pues obviamente no genera ninguna conexión con la abundancia. Eh, bueno, el otro valor es ser leal en todos mis compromisos. Ser leal en todos los compromisos nos habla de que la lealtad se define como un estado espiritual que se expresa a través de un profundo compromiso de amor, donde sin importar el tiempo, ni la distancia, ni las dificultades, la persona leal no deja de cumplir los compromisos de manera libre de aquellos compromisos que hizo con otras personas. Entonces, para que podamos ser leales, obviamente primero necesitamos establecer claramente los puntos de acuerdo o comunicación. Después, voluntariamente y en total libertad, se acepta el acuerdo. Y aquí estaríamos hablando de una promesa. Entonces, este tema de la lealtad está muy relacionada con los pedidos, las ofertas y las promesas. Efectivamente, cuando yo hago un pedido a alguien, yo tengo que esperar que el otro a quien yo le pedí acepte eso que le estoy pidiendo, que realmente acepte ese compromiso, que él sí está de acuerdo en darme o en entregarme el informe que yo le estoy pidiendo. Si la persona acepta en las condiciones en que yo le hice el pedido, perfecto, pero si ella me hace una contraoferta y me propone ese mismo pedido que yo le hice, pero en más tiempo o en menos cantidad o un informe de una manera distinta o ese producto o entregable de una manera diferente, y yo lo acepto, ya ahí se creó una promesa. Esa promesa, pues obviamente tiene que ir enmarcada en términos de esa lealtad, de ese compromiso, de esa responsabilidad para que se cumpla. Y pues eso digamos que van de la mano aquí con el anterior, que es el compromiso. Pero entonces es ese tema de la lealtad que, como lo decíamos al principio, es un estado espiritual que expresa a través de un
profundo compromiso de amor. Mira que ahí hablamos de compromiso, pero es más desde el amor. O sea, es que el anterior era el compromiso de cumplir como con la acción, con el resultado, con el entregable. Era quizás desde un plano más físico. La lealtad lo veo que también es un compromiso, pero es más desde ese tema emocional, ese tema espiritual, ¿sí? Entonces, por eso siempre uno le dice una persona comprometida a una persona leal. Yo me quedaría con la leal porque siento que tiene compromiso y tiene amor, tiene esa conexión adicional. El cuarto punto es estar siempre dispuesto a servir. Ese estar siempre dispuesto a servir es uno de los principales errores que cometemos los seres humanos, y es que queremos que no nos den, que nos den todo sin habernos ganado nada. Son muy pocas las personas que están dispuestas a servir con amor y entusiasmo primero. Más adelante vamos a ver un poco sobre el detalle de lo que eso significa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Em, que cuando yo estoy dispuesto a servir sin esperar a cambio de qué, o si yo estoy dispuesto a servir y luego revisamos cuál es el valor del salario que me van a pagar, o yo estoy dispuesto a prestar mis servicios de la mejor manera, independientemente de lo que me vayan a pagar, esa es a lo que nos estamos refiriendo. Ahora, si yo no puedo aceptar eso porque yo necesito primero conocer el salario para saber si sí puedo hacer mi oferta o si puedo prestar mis servicios, pues será una condición que yo tengo que expresar de manera clara, respetuosa, para yo saber si continúo con la negociación o no. Pero si de entrada ya me establecieron los parámetros salariales, o el rango de salario y yo siento que me puedo acomodar allí, ya de ahí en adelante el dinero es lo de menos, porque ya eso es una condición que ya quedó hablada y yo ya la acepté. Entonces de ahí en adelante lo que importa es que esa prestación del servicio, esa capacidad de servir, esas ganas de servir, esa intención de servir, esa milla extra que siempre estoy dispuesto a dar, la dé por encima de todo, porque ahí ya viene es ya lo que habla es mi ser, ¿sí? Mi cuerpo, mi alma, mi mente, mis emociones entregando ese servicio, que así como puede ser para un cliente, puede ser para una empresa, puede ser para un grupo. Entonces, eso también es parte de esa carta de presentación que yo tengo y es importantísimo, porque cuántas personas no vemos que eh, pueden haber aceptado un trabajo, así les paguen el mínimo o les paguen 10 millones o 20 millones, lo que sea, pero después de un tiempo que ya están trabajando, que ellos aceptaron ese empleo, que la empresa les ha cumplido con absolutamente todo, ya la intención con la que hacen el trabajo es completamente distinta. Entonces ya lo hacen de manera displicente, lo hacen de manera así desmotivada, cumplen el horario estrictamente, a veces hasta llegan tarde o se van temprano, no cumplen con la cantidad de tareas, hablan mal del jefe, de los compañeros, de la empresa. Entonces, eso no es tener una buena disposición para servir, ¿sí? Si efectivamente está tan incómodo y no le gusta, pues lo mejor es que sea coherente con todo su ser y más bien presente la renuncia y busque algo que definitivamente le pueda cumplir sus expectativas, pero no hacer esto porque lo que está haciendo es ir en contra de una manera contra su abundancia. El quinto es respetar los derechos de todos los seres vivientes. Este es bien típico porque aquí finalmente es algo que tiene que ver como con muchas cosas, ¿no? No solamente con la vida de todos los seres vivos, sino también con el derecho a la forma como viven los seres vivos. Y con esto tiene que ver con que obviamente tenemos que respetar la vida de todos los seres vivos, arrancando por los seres humanos, así como por los animales, las plantas, pero además la manera como viven los seres humanos. O sea, yo no tengo por qué estarme metiendo en la forma en que viven las otras personas, mi mamá, mi papá, mi esposo, mis hijos, que en muchos casos somos personas que nos encanta estarle dirigiendo la vida a otros, estar dando instrucciones, estarle diciendo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, estar criticando la manera como lo hizo o no lo hizo. Eso también es igualmente tachable o no es, digamos que aceptable para estos temas de la abundancia, en la manera como yo estoy metiéndome o interfiriendo en la vida de otros, como si no respetara
el derecho a vivir de esos seres vivos, porque es exactamente lo mismo. No solo irrespeto el derecho a vivir matándolo, sino también metiéndome en la vida o pretendiendo dirigirle su vida o decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces también para que eso lo cuidemos, ¿no? A veces, sobre todo cuando somos mamás, creemos que tenemos derechos sobre nuestros hijos como para decirles qué hagan, qué no hagan, se vistan, qué coman, qué no coman. Y resulta que nuestros hijos son seres tan independientes y no son nuestros, no nos pertenecen, son seres humanos igual que nosotros, completamente independientes. Y nosotros somos padres y guías espirituales de ellos, pero en toda su etapa de niñez y adolescencia, pues va haciéndose un proceso también de entrega de responsabilidad para que ellos mismos se vayan haciendo cargos cada vez más de sus actos, sus decisiones, sus responsabilidades, sus compromisos, hasta que llegan a su etapa ya de la adultez, que ya uno los deja volar. Bueno, el sexto, que es siempre estar dispuesto a aprender. Este es importantísimo y lo veíamos también en la estrellita, esa quinta punta del aprendizaje. Creo que nunca dejaremos de aprender. Y pues con más veras con todo esto que hemos visto acá, de todo ese listado que tenemos en el destino y en funciones, que pues finalmente nos va a permitir drenar o no drenar, sino desaprender o soltar toda esa información de ignorancia que hemos adquirido durante unos buenos años de nuestra vida, los primeros años de nuestra vida, para que nos acerquemos cada vez más a esa información de sabiduría. Entonces, en la medida en que estamos dispuestos a aprender tanto porque leemos, estudiamos, vamos a conferencias, escuchamos audios, bueno, todo lo que aprendemos absolutamente en todas las cosas que asistimos, pero además los aprendizajes que hacemos nosotros mismos sobre nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, pues son aprendizajes que vamos haciendo día a día. Esto pues nos debe llevar a situaciones que en su momento nos parecen difíciles, confrontantes, complicadas, pero que pues definitivamente son las cosas que nos están limitando, nos están, digamos que, impidiendo realmente avanzar hacia esa información de sabiduría y comprensión, que es la que nos va a permitir estar conectados con la abundancia permanentemente. Aquí hay una frase también interesante, y es que la vida nunca nos trae problemas, solo nos trae oportunidades y situaciones para aprender. Mientras yo no me abra a aprender de cada situación, cada persona o cada evento que la vida me trae, yo no voy a poder avanzar ni estaré conectada con la abundancia. Esta frase creo que la tengo acá, sí, es esta. Entonces, la vida nunca nos trae problemas, que siempre decimos, no es que la vida solo me trae problemas, no, la vida no nos trae problemas, así sean los que nosotros estamos acostumbrados a llamar problemas, no, y eso es bueno también, dejar de llamarles problemas a las cosas como difíciles o complejas, no, son situaciones, entonces todos son situaciones, buenas, regulares y malas, como siempre nos las han hecho llamar, pero entonces no los llamemos problemas, son situaciones. Solo nos trae oportunidades y situaciones para aprender. Entonces, eso que llamamos problemas son una situación que tiene una connotación X, compleja, lo que sea, difícil, pero que lo que me está es mostrando el ejercicio perfecto para que yo me rete y pueda tener la oportunidad de resolverla. De cuál es la mejor manera en que la voy a poder resolver con mis pensamientos, con mis emociones, mis actitudes, mis ideas, la forma de involucrar a otros, de escuchar ideas, de aportes y quizás resolverla de la mejor manera, cero estrés, sin que yo me afecte, sin que me enganche, sin que me drene, que me afecte, me estrese. Eso es lo que finalmente cada situación que la vida me pone es lo que me está poniendo el ejercicio práctico para que yo aprenda a resolverlo. Mientras yo no me abra a aprender de cada situación, cada persona o cada evento que la vida me trae, yo no voy a poder avanzar ni estaré conectada con abundancia. Eso es otra cosa. Cada persona que la vida me pone a mí, que yo digo, no, es que esta persona me odia, es que esta persona no me quiere, es que esta persona me vino a hacer la vida imposible. Yo aprendí hace como unos 8 o 9 años. Son maestros. La vida a mí no me pone personas malas ni buenas. La vida me pone a mí las personas que yo necesito para hacer mis aprendizajes. Y son maestros. Sí, Camila. ¿Se me acabó el tiempo? Gio, sí, qué pena, tenemos los últimos 10 minutos. Ok, listo, ya estoy terminando. Gracias. La vida me trae personas simplemente, y las personas
son maestros de aprendizaje, a las que yo llamo personas buenas, a las que yo llamo personas buenas son los maestros de bienestar, y las que yo llamo personas malas son los maestros de aprendizaje. Entonces, en las dos cosas, si se dan cuenta, yo no dije personas malas ni buenas, simplemente son maestros, maestros de aprendizaje y maestros de bienestar. Los maestros de aprendizaje son aquellos que de pronto me hacen doler un poquito, me drenan, me incomodan, pero si yo me conecto con ellos en que es un maestro y me está enseñando, yo me conecto no es con el personaje que está allá, sino qué es lo que me quiere enseñar, qué es lo que me vino a mostrar, qué es lo que me está enseñando, qué es lo que tengo que aprender. Y cuando yo me conecto con esto, me alejo o me separo de esa persona, le quito ese nombre, ese rostro y me conecto es conmigo, porque el tema tiene que ver conmigo, no con la otra persona. Cuando yo me conecto conmigo y entiendo qué es lo que vine a aprender, cuál es el miedo que hay ahí, qué es lo que tengo que aprender, lo aprendo y ese maestro o se va o cambia conmigo o desaparece o lo que sea, pero ya el maestro deja de existir. Pero mientras yo no haga el aprendizaje, ahí seguirá. Valorar todo lo que se tiene, existe o sucede, es el último valor. Y este es que como seres humanos somos expertos en no valorar nada o gran parte de lo que tenemos, que por eso les he insistido tanto en esas personas que tenemos hoy en nuestro presente cosas con seguridad, materiales, emocionales, mentales, familia, personas, y no valoramos lo que tenemos por estar anhelando lo que nos hace falta. Entonces, el llamado aquí es a que valoremos lo que se tiene, lo que existe, lo que sucede, porque eso es lo que necesitamos. De la misma manera, pues están las 7 leyes universales, que son la ley de la correspondencia, ley del 3 y el 7, ley del 2, ley de la compensación, de la afinidad, de la oportunidad, de la advertencia, que son leyes que cuando yo las complemento con estos valores, pues finalmente me permiten tener la fórmula ya completa, que como la vimos acá, menos estos bloqueos espirituales, pues me permiten a mí lograr finalmente el cumplimiento de la fórmula ya total. ¿Cuáles son esos bloqueos espirituales? Entonces, son 5 y esto es importante que también lo revisen finalmente si en alguno de ellos pueden estar ustedes cayendo porque nos desconectan también de la abundancia. El primero es, siempre ayudas a los demás regalándoles dineros o les dices o les dices cómo deben llevar su vida sin su autorización, es decir, que estamos interfiriendo en su vida, eso es interferir en los aprendizajes de los demás. Ahí puede haber un bloqueo o una fuga energética. Segundo, tienes un trabajo o una empresa propia y te quejas todo el tiempo porque hay actividades que no te gusta hacer o se te dificultan. Eso es estar desde la queja y no hacer los aprendizajes de tu función. Tercero, renuncias a tu empleo o insistes con tu emprendimiento porque es lo que te apasiona y te gusta hacer, solo porque estás huyendo de los aprendizajes que deberías hacer cumpliendo tu función. Entonces estás cumpliendo tu misión, pero allí no hay nada que aprender y no estás cumpliendo con tu función en donde sí hay aprendizajes. El cuarto es rechazas o reniegas de tu país o tu ciudad y te vas para otro lugar en contra de todo. Si rechazas el lugar al que perteneces y evitas hacer aprendizajes de tu destino, porque eso es otra cosa. Donde yo nazco, con los papás que no nazco, en el cuerpo que nazco, en el entorno en que nazco, ese es el lugar donde yo tengo que hacer los aprendizajes. ¿Qué pasa con las personas que nos vamos del país? Pues si nos vamos del país es porque fue en el momento en que fue posible. Y por ejemplo, mi caso creo que es perfecto para explicarles esto. Como les decía, mi esposo se quería venir para este país desde hace ya exactamente 30 años, sí, que nos conocimos de novios, él se quería venir para acá. Eh, y nosotros nos casamos 2 años y medio después y casi que al año se vino para este país, supuestamente buscando quedarse. No fue posible, le tocó devolverse. Como a los 5 años otra vez se vino, no fue posible, le tocó devolverse. Ya él había renunciado a la idea de venirse y cuando nuestro hijo cumplió 20 años, le dijo, papá, pues vámonos ahora sí nosotros y vamos a arrancar camino, emprender camino. Pues no era antes, era en ese momento, ya cuando nuestros hijos estaban grandes, ya cuando todo estaba resuelto. A mí me tocó venirme ya luego porque mi hija le sentó muy mal la separación de toda la familia, ella estaba muy pequeñita y ya tuve yo que tomar la decisión de renunciar y venirme para acá para estar juntos porque pues primero la familia. Pero es como se ven las cosas, o sea, cuando lo intentamos por nuestra voluntad, con nuestra intención, no fue. Y todo se bloqueaba, nada funcionaba. El todo fue que las cosas se dieran cuando mi hijo estuvo listo, mi esposo también lo aceptó,
yo ya les di libertad a ellos, como quien dice, háganlo, arranquen camino ustedes y ya las cosas dependiendo como sea de todo, siempre se lo entregamos en manos a Dios. Yo siempre le he dicho a Dios, si esto conviene, libera todo y permite que las cosas fluyan. Si no conviene, ponnos todos los bloqueos y todos los impedimentos para que nosotros entendamos que no es por ahí. Y por el contrario, se vendió la casa, el carro, todo fluyó para que efectivamente nos viniéramos. Entonces son como de las cosas que a uno el corazón le dice, la misma intuición le dice si es lo correcto o no. Pero es importante que estos 5 aspectos los tengamos en cuenta para ver si en algo de eso estamos cayendo, porque nos puede estar generando bloqueo allí con la abundancia. Esto ya es más un tema de, digamos, en lo que tiene que ver con abundancia es hasta aquí. Esto ya más un tema de finanzas con sentido que Dianita me ha pedido para que les hiciera aquí como un recuentico del tema de contexto, más por el tema de las marcas, pensando en el tema de crear empresa, si es en los Estados Unidos o en cada uno de los países donde están, que es importante tener como estos contextos, el espacial, el de conocimiento relacional, emocional y financiero. Y acá pues les hablo de la regla 50-30-20. Y pues el tema de las finanzas con sentidos y el orden, que tanto a la abundancia o al dinero le gusta el orden, pero también el gozo, el disfrute. A las finanzas también les gusta el orden. Entonces es importante, sobre todo para estas marcas que están ustedes emprendiendo o que ya emprendieron, tener el cuidado de que una cosa es la empresa y otra cosa es la persona, que efectivamente como dueñas de empresa, como socias de esas compañías, merecen que se paguen primero. O sea, ustedes son prácticamente unas socias de la compañía, pero a la vez están siendo, quizás inicialmente, lo digo yo personalmente, porque así estamos aquí con la compañía, con mi esposo. Nosotros somos dueños, pero también somos empleados de la empresa. Nosotros nos pagamos nuestro sueldo primero y el resto de dinero es para cubrir todos los gastos de la empresa. Obviamente uno al principio se pagará el sueldo de acuerdo con los ingresos que va teniendo la empresa, pero lo importante es que siempre dentro de esas finanzas tengamos el rubro del gasto de salario o de honorarios de los empleados de la empresa, incluidos los socios, si los socios trabajan para la compañía, de tal manera que eso va a ser parte de los, digamos, los ingresos y los gastos de la compañía, aquí cuando hablo de las finanzas de la empresa. Pero ese salario que, por ejemplo, yo me pago a mí misma en mi empresa, es un gasto para la empresa, pero es un ingreso para mis finanzas personales. Perdón. Entonces, como es un ingreso ese salario, yo ahí llevaré las cuentas de mis finanzas personales. Llevaré las cuentas de mis finanzas personales y llevaré el orden de esas finanzas porque ya es mi tarjeta de crédito o mi cuenta de ahorros y ya son mis finanzas. Yo ya llevaré mis ingresos, costos y gastos, mi declaración de renta, pero eso será un tema aparte, no puede estar mezclado con las finanzas de la empresa porque a veces pasa que arrancamos nuestra compañía y la arrancamos quizás aquí con nuestra cuenta personal, con todo personal, y ahí tenemos la plata de todo, lo que me pagan de la empresa, lo que yo saco para mí, para el mercado, para todo, y armo es una mezcla de absolutamente todo dentro de estos temas personales. La empresa va creciendo o el negocio va creciendo. Si después voy a crear la compañía, pues tengo una mezcla que me va a quedar muy difícil poder generar proyecciones financieras y saber realmente la empresa qué camino o qué tendencia es la que va a tener. Bueno, es hasta aquí, ya no me dio más la voz. Aquí tenía unas frasecitas adicionales que siento que pueden servir también. Eh, ya las leerán ustedes cuando les envíe la presentación. Y aquí al final es decide tomar acción y recuerda que la abundancia es tu derecho natural. El universo siempre quiere lo mejor para ti. Eso es todo, Cami. Gio, Muchas gracias. muchísimas gracias, chicas, por la hora. Vamos hasta acá. Yo les envío, efectivamente, Gio ya me envió todo, entonces yo ya lo voy a subir a nuestras carpetas en Drive y apenas Zoom tenga la grabación, también se la subo. Gio, muchas gracias. Que No, ustedes. descansen. Bueno, ustedes que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Buenas Bye. luego. noches. Chao, que estén bien. Gracias.